Hace un par de semanas atrás, un domingo a la noche, comencé a compartirles algo acerca de lo que yo creo, y obviamente entiendo de parte de Dios, ¿no es cierto?, que es fundamental para este tiempo y que tiene que ver con justamente recibir esa revelación de su palabra, ¿sí? La palabra revelación significa correr el velo, ¿sí? Eso es revelar. Y necesitamos que todo velo que tengamos delante de nuestros ojos sea corrido, amén, para que podamos ver el camino por donde Dios quiere que transitemos. La gran verdad, y que creo que nadie puede negar, es que a todos nos ha ido mal, medianamente mal o muy mal en la vida, porque no hemos visto la salida, ¿no? La gran mayoría de nosotros, más allá, o sea, salvo que seamos medio, no sé, loquitos, pero la gran mayoría de nosotros nunca quiso que le fuera mal, ¿no es cierto? O alguno ya nació queriendo que le vaya mal, ¿no? Nos ha ido mal porque no vimos, no supimos ver, no supimos entender, quizás no prestamos atención al camino que se nos estaba señalando. Pero ahora que nos hemos acercado a Cristo, estamos entendiendo que lo que necesitamos sí o sí, imprescindiblemente en nuestra vida, es revelación. Es decir, que se corra ese velo que nos impedía ver el camino por donde teníamos que ir y que nos hizo que nos vaya tan mal en la vida, ¿no es cierto? Entonces, hablando de revelación, en estos días pensaba que qué mejor que meternos en la cabeza de alguien que recibió revelación, ¿no? Y yo sé que de pronto ustedes han escuchado testimonios de gente que a lo mejor recibió alguna gran revelación. Si nos metemos en YouTube encontramos un montón de testimonios ahí de personas que aún en estados de coma, aún muertos, ¿no? Y el Señor los resucitó, pero que han tenido revelaciones interesantísimas, ¿no? Y otros que no, simplemente despiertos o aún en sueños, o orando, de alguna forma reciben revelación. Pero pienso que no hay nada mejor que meternos en la cabeza de alguien que recibió revelación de Dios, pero que además Dios avaló tanto esa revelación que hizo que una de sus cartas esté en la Biblia, ¿no? O sea, más garantías de una revelación que esa no podemos dar. Y para mí una de las cartas que más nos habla acerca de esa revelación que necesitamos es la carta que Pablo le escribió a los Efesios. Así que durante algunos miércoles vamos a meternos en la carta de Efesios. Cuando digo durante algunos miércoles, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 2 años, 3 años. ¿Aguantaremos 3 años estudiando una sola carta? Nunca hicimos un estudio exegético de ningún libro de la Biblia, ¿no? Así que, ¿qué les parece si nos metemos ahí? En algunos versículos nos vamos a parar, otros los vamos a saltear. Quizá con alguna palabrita estemos 2 o 3 miércoles, ¿sí? Pero creo que vale la pena porque todo conduce a lo mismo, a que aprendamos a recibir revelación, a que aprendamos a sumergirnos en la presencia de Dios para que Él tenga todas las posibilidades de hablarnos y no haya ningún velo que se interponga. ¿Estamos de acuerdo? No se apuren en decirme que sí, porque si están de acuerdo van a tener que venir todos los miércoles a partir de ahora. Pregunto de nuevo, ¿estamos de acuerdo? Ahí está, muy bien, me gusta. Decir que no tomamos asistencia si nadie se convierte en pecador. Pero además de venir todos los miércoles, sería interesante que animen a otros y sobre todo los que están en sus grupos de crecimiento a que vengan, ¿sí? Para que estudiemos juntos esta carta a los Efesios. Empezamos por el principio. ¿Tienen su Biblia abierta? ¿Sí? Obviamente en Efesios, ¿no? Ahora, difícil es estudiar una carta de la Biblia si no traemos Biblia. Así que, si quieren pueden ir ya a comprar una a los chicos de librería y si no, comprométanse el miércoles que viene a traerse una, ¿ok? ¿Sí? Efesios, capítulo 1. Dice, al principio nomás, se presenta el escritor y dice, yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser... Perdón, les había puesto el texto ahí. Ahí va. Yo, Pablo, entonces, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús.
Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Les den gracia y paz. Lo primero que va a pedir Pablo es que los lectores de esa carta reciban gracia y paz. Así que nosotros vamos a arrancar con la primera palabrita, la palabra gracia. ¿Cuántos escucharon hablar de la gracia alguna vez? No de gracias, sino gracia sin esa al final. ¿Escucharon hablar? No de la gracia que hace el nene, como los monos, sino la gracia de Dios. ¿Cuántos escucharon alguna vez algún mensaje sobre la gracia de Dios? A ver. ¿Sí? ¿Nadie más? Nunca predicamos sobre la gracia de Dios en esta iglesia que nadie escuchó. A ver, levanten la mano bien arriba. Ahí está. Esto va a ser muy compartido, así que preparen el brazo, ¿sí? Y vamos a estudiar esta carta de Efesios, no con el propósito de encontrar doctrina, ¿sí? No, la idea no es que nos encontremos o que estudiemos doctrina, no queremos que el estudio de los miércoles sea un estudio pesado. Necesitamos, sí, meternos en la cabeza de Pablo para ver lo que él vio. Y alguna vez ya dijimos esto, de que en un momento Pablo mismo cuenta que él fue llevado al cielo en visión, ¿sí? Y él vio algo allí en el cielo que él dice que no le fue permitido contar. Y como siempre digo, él lo termina contando, porque la carta a los Efesios es en cierta forma lo que él vio allí en el cielo. Vamos a ir descubriendo eso juntos. Yo les anticipo que lo que él vio plenamente fue justamente el cuerpo de Cristo, que es de eso que habla casi toda la carta a los Efesios. Pero la intención entonces no es estudiar doctrina aquí, sino ver, entender y experimentar lo que el apóstol Pablo está describiendo en esa carta. Es decir, hacer que la Biblia se transforme en viva para nosotros. ¿Cuántos de ustedes han leído la Biblia muchas veces y no entendieron nada? ¿Cuántos han leído la Biblia y no les sirvió para nada? ¿Sí? A muchos les han regalado Biblia, ustedes la tienen ahí sobre la mesita de luz, a lo mejor hicieron el intento 1000 veces de empezar a leer la Biblia y no les sirvió para nada, ¿no? Entonces, ¿creen en la Biblia? Sí, todos creemos en la Biblia, sobre todo acá en Argentina, que somos todos cristianos, ¿no? Pero la verdad es que solamente creer que la Biblia es palabra de Dios no nos sirve de mucho, porque mucha gente cree que la Biblia es palabra de Dios y eso no le cambia la vida, ¿no? Entonces lo que necesitamos es meternos en la Biblia, pero para lograr que nos cambie la vida, si no, ¿para qué estamos acá? Por eso les dije al principio, necesitamos que este momento que estamos acá, esta hora y media que pasamos en este lugar, tenga sentido, si no, nos vengamos más, ¿no? Hay muchos lugares más interesantes que este, en ese sentido, para venir, o para ir. Entonces vamos a mirar ahí la primera palabrita con la que Pablo saluda a la iglesia, que es la palabra gracia, y nos vamos a detener ahí por un tiempo. Yo supongo que muchos tienen algún concepto ya formado de la palabra gracia, ¿sí? De hecho, cantamos en muchas de nuestras canciones con la palabra gracia, ¿sí? A veces la pasamos por encima sin saber en realidad lo que significa. Para muchos la palabra gracia prácticamente solo significa algo así como un Dios te bendiga después de estornudar, ¿no? Es como algo así, ¿no? Como la gracia de Dios es un Dios te bendiga, un Dios te bendijo, entonces ya sos una persona con gracia, ¿no es cierto? Entonces por ahí preguntamos a alguien, che, ¿y cómo conseguiste ese auto nuevo? Y por gracia de Dios, ¿no? ¿Cómo hiciste para que salir bien en ese examen? Por gracia de Dios. Encima le ponemos un poquito de nuestra religiosidad como para que pinte lindo, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con la gracia, no es correcto. O sea, si bien está bárbaro pedirle a Dios que te dé un auto y está bárbaro pedirle a Dios que te ayude en el examen, pero eso no tiene nada que ver con gracia, ¿sí? Cuando te va bien en el examen no es gracia de Dios, en todo caso es bondad o puede ser misericordia, pero no es gracia, ¿sí? Así que uno de los objetivos que tenemos aquí los miércoles ahora es aprender a hablar y ya no usar palabras que ahora sabemos que no significan lo que veníamos diciendo hasta ahora, ¿sí? Entonces, gracia no es que te vaya bien, lo incluye, pero no es eso, ¿sí? Entonces, la gracia es una realidad muy específica, una realidad que tiene que ver con una relación muy específica. Gracia tiene que ver con una relación,
Gracia tiene que ver con una relación. Nosotros, en esta ignorancia que a veces tenemos de algunas palabras de la vida, de la Biblia, a esta palabra gracia le robamos el significado porque como que la aplicamos a todo, ¿no? Por ejemplo, alguien está parado en el medio de la calle, pasa un colectivo, casi lo choca, alguien que no conoce a Dios, ¿no es cierto? Y entonces después cuando cuenta el suceso, le cuenta a alguien y dice, me salvé por un pelo. Eso diría alguien que no cree en Dios, ¿sí? Pero si le pasara lo mismo a alguien que cree en Dios, diría, me salvé por gracia. En definitiva, entonces, la definición para esa persona de gracia es, me salvé por un pelo. Y eso no es gracia, ¿sí? Que te hayas salvado por un pelo no quiere decir que sea gracia de Dios. Otra vez, puede ser misericordia. Pero no tiene que ver con gracia. Por eso digo que a la palabrita gracia nosotros le hemos puesto significados que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere, ¿sí? Así parece que queremos decir lo mismo, pero bíblicamente hablando no es lo mismo. Entonces Pablo, al comenzar esta carta, le desea a los efesios una más y mayor experiencia de gracia de Dios. Y evidentemente si empieza la carta con esta palabra es porque debe ser muy importante que se la diga, y para nosotros también, ¿no? Y él espera que ellos experimenten gracia y paz. Y nosotros generalmente pensamos que gracia y paz son dos muy buenos sentimientos. Y ni gracia ni paz son sentimientos. Después vamos a tirar la palabra paz, pero ahora nos quedamos en la palabra gracia, ¿sí? Es decir, comienzo esta noche quitando del medio algunos significados que le pusimos a la palabra gracia y que no tienen nada que ver con la gracia, ¿sí? Entonces, fíjense lo que dice la frase de abajo. La gracia es la manera en que Dios se relaciona con nosotros en Cristo, a través de Cristo. Por eso digo que gracia no es un sentimiento. Gracia no es que te vaya bien. Gracia es una relación. Gracia es el nombre de una relación que tenemos con Dios. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? No se apuren a entender todo desde el principio. Vamos a ir entendiendo a medida que yo les voy hablando. Esta noche voy a ir agregando algunas cosas y espero que al final de todo hayan entendido lo que les quiero transmitir, ¿sí? Entonces, gracia es una relación, ¿ok? Gracia es una palabra que muchas veces la contrastamos con la palabra ley, ¿no? Como que la ponemos en oposición. Por un lado está la gracia, por otro lado la ley. Entonces, lo más fácil de decir es que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por ley y en el Nuevo Testamento la gente se salva por gracia, ¿sí? Si solamente decimos eso, pues no entendimos nada. Contrastamos ley con gracia. Entonces, fijémonos ahora, miremos un poquito, yo les escribí ahí una breve descripción de lo que es cada una. ¿Qué es la ley? La ley es la demanda a la carne, a nosotros, a nuestro yo, de la justicia, del carácter, de la naturaleza, de la santidad, de la perfección de Dios, a través de palabras escritas, ¿sí? Entonces, vos abrís la Biblia y entras a leer que se te demanda que seas como Dios, se te demanda que seas santo, se te demanda que seas puro, se te demanda que no mientas, se te demanda, se te demanda, se te demanda, se te demanda. Eso es ley. Ley es la demanda, ¿ok? Pero absolutamente imposible de cumplir. ¿O alguno de ustedes tuvo éxito en cumplir el 100% de la Biblia? Si hay alguien así acá, levante la mano, le cedo el micrófono y que siga, ¿no? Absolutamente imposible. Es decir, algo tan sencillo como no mentirás, y yo no lo logré. Ahora últimamente estoy haciendo las cosas bien, pero la verdad es que tengo mentiras acumuladas en mi vida. ¿Me entienden? Entonces, eso es ley. Ley es la demanda. Y claro, no podíamos, y Dios sabía que no podíamos, entonces aparece en juego la gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia no es solo que Dios nos perdona por no poder cumplir con la demanda.
Porque a veces también decimos eso, ¿no? Que gracia qué es. Y no, gracia es el perdón, porque claro, como Dios ve que yo no puedo cumplir con la ley, Él viene y me dice, está bien, quédate tranquilo, no hay problema. Yo te cubro, yo te perdono. No es eso. No es eso. La gracia es la misma justicia, el mismísimo carácter, la naturaleza, la santidad y la perfección de Dios, ¿sí?, que viene sobre nosotros. ¿Me siguen con el concepto? Ya les aclaré que no me lo van a entender todo enseguida, pero me van a ir entendiendo a medida que ahora les ponga algunos ejemplos. Pero quiero que primero se graben el concepto, ¿sí? Todo el carácter de Dios viene a nosotros, por eso hablamos de que gracia es una relación. Entra en contacto con nosotros. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Y dentro de nosotros empieza a trabajar. Y ahora les voy a explicar cómo trabaja. ¿Entienden esto? ¿Me siguen hasta acá? A ver, primer ejemplo. La ley viene, te mira y dice, estás en el horno, gordito. Perdón. Hermes, querido. Te dice así, estás descalificado, vas a morir. Eso dice la ley. ¿Sí? Perdón, Hermes, que te use de ejemplo. Pero viene la gracia. Y nosotros, ¿qué es lo que siempre pensamos de la gracia? Que cuando la gracia viene, dice, no, quédate tranquilo, no vas a morir nada. No, la gracia bíblica es cuando viene la gracia y te dice, sí, la verdad que sí, vas a morir. Vas a morir. Pero si morís en Cristo, Cristo resucita dentro tuyo. Eso es gracia. La gracia no evita tu muerte. ¿Sí? Porque nosotros siempre tenemos esa idea de que la gracia evita la muerte y que si hay gracia de Dios sobre nosotros, no nos vamos a morir. Nada que ver. La gracia no evita la muerte. La gracia te dice lo mismo que te dice la ley. Te vas a morir. No pudiste cumplir, te vas a morir. Pero si te morís en Cristo, la bendición que tenés es que Cristo resucita en vos. ¿Me siguen hasta acá? ¿Lo van entendiendo de a poquito? ¿Van captando la idea? ¿Sí? ¿Qué pasó con mi televisor ahí? ¿Alguien me puede ponerla allá? Así lo veo también. Muchas veces nosotros escuchamos la enseñanza acerca de la gracia, de que la gracia es lo que perdona todos nuestros errores, ¿no? Entonces hemos escuchado predicaciones donde los predicadores nos dicen, quédate tranquilo, te equivocaste mucho, pero la gracia de Dios cubre tu error. Y no es así. Eso no es cierto. La gracia no cubre tus errores. La gracia no perdona tus desaciertos. La gracia no es para el perdón de nuestras equivocaciones. La gracia de Dios lo que hace es destruir la fuente de tus errores. ¿Sí? Por eso, vieron la palabra que usé, ¿no? Destruir. O sea, la muerte siempre está involucrada. ¿Sí? La muerte siempre está involucrada. Entonces, digamos que a lo mejor tu error, vuelvo al mismo ejemplo de la mentira, ¿no? A lo mejor tu error por el cual fuiste a pedirle perdón a Dios muchas veces es la mentira, siguiendo con el mismo ejemplo. Nosotros hemos pensado de que la gracia viene a cubrir la mentira, y no es así. Lo que la gracia viene a hacer en nosotros es destruir la fuente de la mentira. Ahora, ¿dónde está la fuente de la mentira? ¿Por qué miento yo? Porque quiero quedar bien. Entonces, ¿cuál es el problema con la mentira? Y sigo nada más que con un ejemplo, ¿no? Me siguen acá, ¿no? ¿Por qué miento? ¿Por qué quiero quedar bien? Porque soy egocéntrico. Entonces, ¿cuál es la fuente de la gracia? ¿Cuál es la fuente de la mentira? La fuente de la mentira, el egocentrismo. Dicho de otra forma, la fuente de la mentira soy yo mismo. ¿Me siguen? Entonces la gracia viene para destruir la fuente de la mentira, o sea, para destruirme a mí. ¿Se dan cuenta que la muerte siempre está involucrada? No sé qué idea tenían ustedes de la gracia, pero yo creo y conozco gente que entiende como que la gracia es un gran poncho que Dios te pone encima para que no se vea tu pecado. Y no es eso.
Lo que Dios quiere es destruir la fuente de pecado en tu vida, y eso se logra a través de la gracia. La gracia viene a destruir. Quizá inclusive muchas veces hemos dicho, "No, la ley es para destruir, la gracia para salvar". No, las dos son para destruir, las dos te destruyen. Con la diferencia que si querés cumplir la ley, lo haces por vos solo. Te la bancás solo. Pero si te tomás de la gracia de Dios, entonces lo haces junto con Cristo. Esa es la gran diferencia. En los dos casos vas a tener que morir. Pero es muy diferente morirse solo que morirse en Cristo. ¿Me siguen hasta acá? Sigo con algunos ejemplos. Entonces, ¿por qué surge este pensamiento en nosotros? Porque muchas veces hemos entendido el pecado como algo que yo hago ocasionalmente. ¿Sí? Yo de vez en cuando peco. Entonces yo, de vez en cuando, necesito gracia. Pero si yo cambio el punto de vista y empiezo a ver cómo lo ve Dios, entonces me voy a dar cuenta que no es que yo eventualmente peco. No, yo soy pecado. Así como me ve Dios. Cuando Dios me mira desde el cielo, Él no mira y dice, pobre Horacito, de vez en cuando se manda a cada una. No, cuando Dios me mira del cielo dice, este Horacito no tiene remedio. Es puro pecado. ¿Sí? Entonces, cuando me doy cuenta que no es que peco ocasionalmente, sino que soy pecado todo el tiempo, entonces sí o sí necesito que la gracia de Dios venga a matar la fuente de mí mismo, de mi egocentrismo. ¿Está complicado o me van entendiendo? ¿Seguro que me entienden? Si no, empiezo todo de nuevo, ¿eh? ¿Sí? Efesios capítulo 1. No sé si por miedo o qué, pero ahora me van a decir todo que sí. ¿Sí? ¿Me van entendiendo? Sí, la copia va a estar en video. Miren, me están filmando ahí. Así que después lo ven en internet. ¿Sí? Acuérdense que Jesús dijo, separados de mí, ¿cómo sigue? Nada pueden hacer. Por eso es que nada podemos hacer. ¿Sí? Separados de Él, nada podemos hacer. También Jesús dijo que la carne para nada aprovecha o sirve. ¿Sí? La carne para nada sirve. El apóstol Pablo, el que estamos leyendo, él decía que no hay justo ni uno. Ni uno, no hay un solo justo. ¿Sí? Él hablaba de sí mismo y él decía, en mi carne no mora el bien. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Romanos capítulo 7, capítulo 8, él nos cuenta un conflicto que él tiene y cuando uno lee, uno se ríe y dice, pero sí es lo mismo que me pasa a mí. Porque Pablo quería hacer el bien y no le salía el mal. ¿Sí? Y el mal que quería evitar, lo terminaba haciendo. Casi igualito que nosotros, ¿no es cierto? Casi. Con la única diferencia que él se animó a escribirlo y nosotros nos la guardamos calladito, no decimos nada. Es que en realidad esa es nuestra naturaleza. La naturaleza humana que tenemos encima es así. ¿Sí? Es una naturaleza que para nada nos puede ayudar, para nada nos puede salvar, solo nos conduce a maldad y a más maldad y a más maldad todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿está bien ahí? Sí, ahí estoy. Entonces, la gracia es, primeramente, la sentencia y castigo de esa naturaleza humana. Entonces, gracia, mire, siempre pensamos que gracia no tiene nada que ver con castigo y que es lo opuesto, ¿no? ¿Querés el castigo de Dios o preferís su gracia? Es que gracia también es castigo. La gracia es castigo y es sentencia sobre tu pecado, porque viene a aniquilarte. Entonces, la gracia, ¿qué es? Primero es la sentencia y castigo de nuestra naturaleza humana a través de la muerte de Cristo. Y en segundo lugar, es la resurrección de Él que comienza a obrar dentro de nosotros. ¿Vamos bien? ¿Me siguen hasta acá? Entonces, siempre, por eso es que decimos que siempre es Cristo obrando en nosotros que nos hace capaces de servir a Dios, porque yo no puedo servir a Dios. No hay nada en mí que le agrade a Él. Yo no puedo ir ni con mis dones, mis talentos, mis habilidades, nada. A Él no le agrada nada de lo mío.
Ahora sí les voy a hablar acerca de eso, de que en realidad la única forma, el único formato en el que Dios nos acepta es muertos. Muertos. Pero hay una gran diferencia, que yo muera testarudo, orgulloso, diciendo, no, yo sigo adelante, total, yo sé lo que estoy haciendo, y me muero solo, a que yo diga, no, yo entiendo que Cristo murió por mí. Yo me sumerjo en su muerte. Es como meterse dentro de Cristo, morir junto con Él, y ya no resucito yo. El que resucita es Cristo. Eso es gracia. ¿Sí? Entonces gracia también significa muerte. Miren, a ver si con estos versículos a lo mejor lo entendemos un poquito mejor. Fíjense. 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios. ¿Ven? El yo de Pablo se corre, porque él dice, yo no hice nada. Es la gracia de Dios. Efesios 3:7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, ¿sí? Me ha sido dado. O sea, él dice, yo no tengo nada en mí. Lo que uso se me dio. Alguien me lo dio. Obviamente Cristo, ¿no? ¿Ven? Segunda Tesalonicenses capítulo 1 versículo 12. Dice Pablo otra vez, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes y ustedes en Él por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces le hemos preguntado a ustedes cuando vienen acá a la reunión? Hemos dicho, ¿cuántos quieren glorificar a Dios? Y ustedes han levantado la mano, ¿no? Y entonces después decimos, muy bien, vamos a glorificar a Dios. Y empezamos a cantar, pensando que estamos glorificando a Dios. Pero fíjense lo que dice Pablo. Dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes y ustedes en Él por la gracia. O sea, nadie puede ni siquiera hablar bien de Dios si no es por la gracia. ¿Se dan cuenta que no puedo hacer nada sin gracia? ¿Me siguen? Hebreos capítulo 12, 28 y 29. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, recibiendo, yo no pagué, yo no trabajé, yo no hice nada por tenerlo, yo lo recibí. Recibiendo un reino inconmovible, tengamos gracia. Y mediante la gracia, sirvamos a Dios. No hay otra forma de agradar a Dios si no es con gracia. ¿Sí? O sea, volviendo un poquito atrás, según la primera definición que vimos, no hay forma de entrar en contacto con Dios que no sea a través de la gracia. Por eso gracia es un tipo de relación. La gracia es un tipo de relación. Y ese texto de Hebreos termina diciendo, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Qué consume ese fuego? Consume todo lo que no sea gracia. Consume todo lo que no sea gracia, todo lo que no es por gracia. Es decir, si no pasa por la gracia, Dios lo quema. Y si la gracia implica mi muerte, entonces todo lo que no se haya muerto en mí, Dios lo quema. Entonces, antes de que Dios lo queme, prefiero yo morirme en Cristo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Seguro que me están entendiendo? Si no, volvemos a orar, espantamos todo espíritu de... ¿Sí? Entonces la muerte de la carne es lo único que Dios acepta que le traigamos a su altar. No podemos llegar con nada excepto con nosotros muertos. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué era lo único? ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento todo el tiempo, las 24 horas del día, todos los días, todas las semanas, todos los meses, la gente venía con algún presente delante de Dios en el tabernáculo, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? ¿Lo han leído alguna vez por ahí en el Antiguo Testamento? Bueno. Pero ¿qué era lo único que Dios aceptaba? El animal quemado. ¿Sí? Porque venían, según los recursos que tenían, según la necesidad, venían o con un cabrito, o venían con un toro, o venían con una paloma, 2 palomas, ¿sí? Pero antes de presentárselo a Dios, ¿qué hacía el sacerdote? Lo mataba, porque lo único que Dios recibe de nosotros es algo muerto. Si no está muerto, no lo recibe.
¿sí? Si no está muerto, no lo recibe. Y eso no cambió porque ahora estemos en el Nuevo Testamento. Dios sigue aceptando de nosotros solamente lo que está muerto. Por eso es que la Biblia dice, habla del olor grato delante de sus narices. ¿Cuál era el olor grato delante de sus narices? El olor a carne quemada. Ese era el olor que había todo el tiempo en el santuario en el Antiguo Testamento. Todo el tiempo, todo el tiempo. Imagínense, ¿vieron cuando ustedes salen a veces salimos acá a la noche de la reunión con un hambre, que nos comemos todos entre nosotros, nos comemos y salimos y algún vecino está haciendo asado, ¿no? Y decimos, qué olor. Sí. Bueno, ese olor había todo el tiempo. Ese es el olor grato delante de Dios. Carne quemada. ¿Sí? Carne quemada. Todo el tiempo. Esa es la fragancia que a Él le gusta. ¿Sí? Entonces, ¿alguno de esos animales era suficientemente bueno como para vivir? No. Todos eran suficientemente buenos como para morir. ¿Sí? Solamente muertos Dios aceptaba ese sacrificio. ¿Está bien? ¿Vamos entendiendo? Que la gracia no es que, bueno, Horacito, ahora que Cristo murió, vos podés vivir. No, no es así. Es, Horacito, ya que vos estás muerto en Cristo, ahora Cristo va a resucitar en vos. Pero la muerte siempre está incluida. La muerte de mi yo, la muerte de mis deseos, la muerte de mis pasiones, la muerte de mi mentalidad, mi forma de pensar. Se tiene que morir. No hay otra forma de que Dios nos reciba a que estemos muertos. ¿Sí? Entonces, gracia incluye muerte. La gracia no es, este es otro mal concepto que hemos tenido, ¿no? La gracia no es escapar del juicio. ¿Sí? Porque todos decimos, ya está, ya recibí a Cristo, ahora ya no hay juicio para mí. No. La gracia no es escapar del juicio. La gracia es atravesar el juicio escondidos en Cristo. Pero juicio va a haber. Juicio va a haber. No hay forma de que nos salvemos porque cometimos un pecado, o 2, o 3, o 1000, o 2 millones, lo que sea, pero pecamos, con uno alcanza, para ya no serle agradable a Dios. Así que, ¿cuál es la condena para aquellos que pecaron? La muerte, no hay vuelta. Entonces no hay forma de salvarse de la muerte. Sí o sí, tengo que morir. O muero por mi cuenta, o muero escondido en Cristo. ¿Me van siguiendo? Por eso es que si todavía estamos esperando justicia a nuestro favor, es porque no entendimos nada. ¿Sí? Aquellos que simplemente dicen, no, yo espero que algún día Dios haga justicia por mí, yo descanso en Él, porque Dios hará justicia por mí. Cuando vos estás diciendo que estás esperando que Dios haga justicia por vos, es porque todavía estás vivo. ¿Qué esperan los muertos? Y si Dios te quiere muerto, entonces tenés que abandonar tu deseo de justicia. Esa falsa creencia, ese concepto religioso de que Dios va a hacer justicia a nuestro favor. Dios ya hizo justicia cuando mató a su hijo. Y el acto más justo que vos puedas hacer ahora, que puedas cometer ahora, es morirte junto con Cristo. ¿Me entienden? ¿Sí? Así que por favor, acá tenemos otra cosa que tenemos que borrar de nuestros labios. Esto de que Dios va a hacer justicia por mí. Eso significa que seguís esperando venganza. No estás muerto. Y Dios no puede oírte. Dios no puede aceptar eso. La gracia no es perdón simplemente decir, ups, me equivoqué, perdón Señor Jesús, ¿qué va a hacer? Cometí un delito. Pero vos sabés, vos conocés mi corazón, vos sabés que yo en realidad no quise pecar, pero bueno, se me escapó, ¿qué va a hacer? No es eso. Dios dice, vos entero sos delito. No es que cometiste un delito, sos delito, delante de mí sos delito. Así no podemos llegar delante de Dios, ¿no es cierto? Miren este texto, Romanos capítulo 6. ¿Cuántos aquí se bautizaron? ¿Cuántos están bautizados por agua? Ahí está, muy bien. Este texto es para ustedes, miren. Dice, ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? ¿Le explicaron esto a ustedes
cuando se bautizaron? ¿Que meterse debajo del agua es identificarse con su muerte? ¿Le explicaron eso? Bueno, entonces ahora Pablo, no yo, porque Pablo que está escribiendo, le dice, ¿se olvidaron? ¿Se olvidaron? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. ¿Qué significa muerto y sepultado? Que ya no existo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Podemos vivir una vida nueva, pero no es nuestra vida. Es la vida de Él. ¿Me entienden? Entonces nosotros morimos. Cuando nos bautizamos lo manifestamos. Pero ya no resucitamos. Nuestro yo ya no resucita. El que resucita en nosotros es Cristo. Por eso si yo después del bautismo sigo con mis intenciones y quiero seguir viviendo mi vida y lo que a mí se me ocurre, aunque yo sé que está en contra de lo que dice la palabra de Dios, entonces en realidad nunca morí, nunca me bauticé, aunque pasé por el agua, me mojé y todo, pero no fui bautizado. El verdadero bautismo tiene sentido cuando yo después de ese acto ya no quiero levantar más mi ego, mi yo, mi deseo, mi pensamiento, nada. Y lo que Dios dice es autoridad plena sobre mí. Es Cristo el que ahora vive en mí y se manifiesta por completo. ¿Sí? Romanos 7:4 dice, así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que sean de otro. Me gustó esta versión. Dice, para que sean de otro. O sea, ya no soy dueño yo, ¿no? Para que sean de otro, o sea, del que resucitó de los muertos. Entonces, gracia es una muerte que no podíamos morir y una vida que no podríamos vivir. Por eso necesito a Cristo. Sin Cristo no hay gracia. Si yo muero por mí mismo, no se llama gracia. Solo se puede llamar gracia si muero la muerte de Cristo. Cuando me meto dentro de Él, cuando me escondo en Él, cuando permito que Él resucite dentro de mí. ¿Sí? Entonces, otra vez les pregunto, ¿qué puede hacer un muerto? Nada. Nada. Por eso es que siempre decimos que dependemos absolutamente de Dios. Pero muchas veces lo decimos y no lo vivimos. Cuando decimos que dependemos de Dios es porque un muerto depende de otro para que lo lleven, para que lo trasladen, para que lo suban, para que lo bajen, para que lo levanten, para que lo vistan, para que lo desvistan. Depende de alguien, ¿sí? Si yo todavía me sigo manejando con mis propias fuerzas, ¿por qué no estoy muerto? Y mientras no esté muerto, el diablo sigue haciéndose la panzada conmigo, ¿no? Y me sigo topando con esa pared de la que hablábamos hoy, ¿no? Equivocando el camino, ¿sí? A ver, otro ejemplo. Porque mientras iba escribiendo los apuntes me iba acordando de ejemplos que me pusieron a mí. Y alguien alguna vez explicó que gracia es esto, ¿no? Vos estás parado en medio de la calle, viene un camión con acoplado así a toda velocidad, te está por atropellar, y ahí en la vereda está Jesús. Entonces Jesús viene corriendo, te empuja y el camión lo atropella a él. ¿Sí? Eso es lo que nos enseñaron como gracia. Y no está bien. No es correcto. ¿Qué es gracia según la Biblia? Es vos en la vereda, Jesús en medio de la calle y el camión con acoplado que lo viene a atropellar a él. Porque el diablo contra vos no tiene nada. El diablo al que quiere destruir es a Cristo. ¿Sí o no? ¿O no te diste cuenta que antes de convertirte a Cristo Él ni te molestaba? ¿Sí o no? Pero el día que dijiste, Cristo vive en mí, ese día te empezaron a pasar todas las cosas. Entonces, ¿la cosa contra quién es? ¿Contra vos o contra Cristo? Es contra Cristo. ¿Sí? Entonces, vuelvo al ejemplo. Vos estás allá en la vereda, Cristo está en el medio de la calle, el camión con acoplado viene a atropellarlo a Él. Entonces, ¿qué hace Él? Corre hacia la vereda, te agarra, vuelve al medio de la calle y el camión los atropella a los dos. Pero como Él es todopoderoso,
Él resucita y te dice, si querés vivir ahora, solamente podés vivir por mi resurrección. Eso es gracia. ¿Lo entendieron? ¿Vieron que la muerte siempre está implicada? No hay vuelta que darle. O morimos o morimos. La única diferencia está en que o muero sin Cristo o muero con Cristo. No sé si se están asustando, si no me están entendiendo nada, están tan callados, ¿sí? Ya voy terminando, Entonces, la gracia es esta indescriptible relación que tenemos con Dios a través de la muerte, de la sepultura y la resurrección de Jesús, ¿sí? Entonces, obra primero una muerte en nosotros, porque primero tenemos que morir sí o sí. La gracia lo primero que trae sobre tu vida y la mía es muerte. Y después, cuando morimos en Cristo, cuando Cristo ya está dentro nuestro, Él resucita, y nuestro cuerpo empieza a vivir, ya no nuestra vida, sino la vida de Cristo. Eso es gracia. ¿Van entendiendo un poco mejor? Entonces ahí es cuando entendemos lo que decía el apóstol Pablo cuando escribía a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Él dice que habiendo sido crucificado, ¿quién? Él mismo, ¿no? Habiendo sido crucificado, ¿sí? Muerto, morido, con Cristo, Pablo dice, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Ese es testimonio de la gracia. Ya no vivo yo, la muerte está presente. ¿Me siguen? ¿Tá? Entonces, si le preguntamos a Pablo, por ejemplo, Pablo, ¿cómo definirías la gracia? El apóstol Pablo, ¿no? Dirías que deberíamos continuar en pecado para que la gracia aumente, porque eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Que cuanto más pecado hay, más gracia de Dios hay. Entonces Pablo nos diría que la gracia es, primeramente, ser bautizados, usé la palabra a propósito, o sea, sumergidos en la muerte de Cristo Jesús, luego ser sepultados con Él, donde todo lo nuestro desaparece, porque ¿qué es lo que pasa cuando se sepulta un muerto? Cuando pasa un mes, un año, ¿qué pasa? Desaparece, se pudre, te comen los gusanos. Te guste o no te guste, te dé asquito o no, pero eso es lo que pasa con el muerto, ¿sí? Entonces necesitamos ser sepultados con Cristo para que desaparezca de nosotros nuestro antiguo yo, ¿sí? Y sigue Pablo diciendo, después, por último, resucitamos en Cristo. No yo, pues yo no tengo poder para resucitar, el que lo tiene es Cristo, el que resucita es Cristo. ¿Está bien? Entonces yo muero en Él, me pudro, desaparezco yo y empieza a vivir Cristo. Eso es gracia, ¿está bien? Ahora, ¿qué tal si le preguntamos a Jesús? ¿Qué diría Jesús acerca de qué? ¿Cómo definiría Jesús la gracia? Vieron que muchas veces cuando se predica de la gracia de Jesús se usa aquella historia cuando Jesús se encontró con esa mujer adúltera. Jesús estaba por ahí andando y unos hombres, conocedores de la ley, le trajeron a una mujer que la encontraron en adulterio. No sé si era prostituta o no, pero la encontraron en adulterio, ¿sí? Con un hombre que no era su marido. Y la ley decía que había que apedrearla hasta matarla. Pero claro, ellos lo trajeron a Jesús para ver qué decía Jesús, ¿sí? Y la Biblia cuenta que Jesús lo único que dijo es, el que no tenga pecado, que sea el primero en tirar la piedra. Y se agachó y se puso a escribir en el suelo, ahí en la tierra, ¿no? Y la historia dice que uno a uno fueron soltando las piedras y se fueron, porque claro, que todos ellos sabían que tenían pecado. Entonces, usamos esa historia para decir que, bueno, que eso es gracia. Que la gracia, en esa historia, es que Jesús le perdonó su tremendo pecado a la mujer. Y no es así. En esa historia, lo único que se nos está mostrando, diría Jesús, es que sus acusadores necesitaban tanto de la gracia como la mujer. Es lo único que la historia dice, ¿sí?
Pero el que esa mujer no haya muerto apedreada ese día no quiere decir que la veamos en el cielo cuando vayamos ahí. Porque la verdad que la historia no lo dice. Solamente Jesús le dijo, anda y no peques más. Si ella hizo caso, nos veremos con ella en el cielo. Si ella no hizo caso, lamentablemente, esa historia no le sirvió de nada. Por eso esa historia no habla de gracia. ¿Me siguen? Entonces Jesús diría que la gracia es que aquel que no cree en mí ya está condenado. ¿Sí? Ya está condenado. Eso dice Juan 3:18. Diría que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Claro, este era un mensaje difícil de entender. Por eso es que muchos lo abandonaron. Ahí en Juan capítulo 6. Dice que todos sus discípulos, o mejor dicho, los que lo seguían. Acuérdense que en el capítulo anterior Jesús multiplica los panes y los peces, así que había como 20.000 personas que lo seguían. Pero ahí nomás, 15 minutos después lo abandonaron todo. ¿Por qué? Porque él empezó a decir que hay que comer de él, que hay que tomar de su sangre. Claro, pensaron que era un caníbal, qué sé yo. Y se mandaron a mudar todos. No entendieron que lo que Jesús le estaba diciendo es necesario que ustedes se mueran y que mi vida entre dentro de ustedes para que yo resucite. Si no, no hay opción. Eso es gracia. Y una cosa más, yo creo que Jesús diría, verdaderamente la hora ha venido y ahora es, fíjense lo que les puse yo ahí, ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Dice, ¿quién oirá la voz? ¿Quiénes? ¿Vieron que les vengo diciendo que la única forma de ver a Dios es muriendo? ¿Quiénes oyen la voz de Dios? ¿Cuántos de ustedes quieren oír la voz de Dios? ¿Qué tiene que pasar para que puedas oír la voz de Dios? A ver, digan conmigo, me tengo que morir. Estamos hablando de revelación, así arrancamos, ¿no? Si queremos revelación, si queremos oír la voz de Dios, ¿qué me tiene que pasar? Decirle que tenés al lado, ¿querés escuchar la voz de Dios? Entonces morite. Morite en Cristo. Por la duda, completar la profecía, porque no sea cosa que... completar la profecía. O sea, ¿se dan cuenta que el juicio de Dios nos encuentra sí o sí? La gracia no es esquivar el juicio, como quizás nos han enseñado, La gracia de Dios no es esquivar el juicio hay que atravesarlo sí o sí, pero una cosa es atravesarlo solo y otra cosa es atravesarlo escondido dentro de Cristo. ¿Sí? Ahora, Cristo atravesó el juicio, ¿y qué le pasó? ¿Qué le pasó? Se murió. Se murió. Si Cristo se murió y vos estabas escondido en Él, vos también te moriste. ¿Entiendes? Entonces, sí o sí hay que morir. De cualquier manera, somos afectados por un juicio, por el juicio de Dios. ¿Se acuerdan la historia del pueblo de Israel cuando estaba a punto de ser liberado de Egipto? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Que Moisés fue convocado para que liberara al pueblo y cuando ya no daba más, él había hecho 9 señales impresionantes, 9 plagas. Y en un momento parece que Dios viene y le dice, bueno, Moisés, ¿me dejas a mí la última? ¿Sí? Y la última de las plagas, Dios le dijo, bueno, ahora lo que van a hacer es matar un corderito, ustedes se van a encerrar en su casa, van a matar un corderito y la sangre del corderito van a pintar el marco de la puerta. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿La leyeron alguna vez? ¿La escucharon alguna vez? ¿No? Entonces, esa noche dice la Biblia que la muerte visitó la región. Fíjense y lean bien la historia después. Y van a ver que la muerte venía para destruir todo. La muerte venía para matar todo lo que tenga vida. Para matar todo lo que tenga vida. ¿Sí? Entonces, llega a la zona y resulta que se topa con la casa de un hebreo. ¿A qué venía? A matar al primogénito. ¿Sí? Pero llega a la puerta y ve que la puerta ya tiene una marca de sangre. ¿Y qué dice la muerte? Dice, acá ya están muertos, sigo de largo. Y siguió de largo. Eso es lo que sucede cuando nos escondemos en Cristo.
La muerte te va a perseguir, pero viene y dice, pero lo ve a Cristo y dice, pero si está colgado en la cruz y sigue de largo. Por eso no te toca la muerte, por eso no te toca la enfermedad. Porque aquel que te recubre está muerto. La muerte no te puede tocar a vos. La muerte viene a matar lo que está vivo. Ahora, si la muerte viene y te encuentra vivo, con tus pensamientos funcionando a full, con tus deseos, tus pasiones, queriendo salir adelante por tus propias fuerzas, la muerte te aniquila, porque tiene la orden de matar. Pero cuando la muerte, que tiene orden de matar, viene y te encuentra que ya estás muerto, sigue adelante. En eso consiste la gracia. ¿Me están entendiendo o no? ¿Vieron que les dije que a medida que iba avanzando, tenían que tener paciencia nada más? Pero casi al final, por eso es que Jesús dice en Juan 12, si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y esa es la visión que tuvo el apóstol Pablo. Que él vio a todos los hijos de Dios metidos dentro del cuerpo de Cristo. ¿Sí? A vos, a vos, a vos, a vos, a vos, a mí. Todos metidos en el cuerpo de Cristo. Metidos ahí. Entonces, todo lo que Cristo vivió, nosotros también lo vivimos. ¿Sí? Yo me acuerdo de cuando todavía vivía en Buenos Aires, estudiando. La costumbre nuestra, como allá los viajes son de horas, siempre llevábamos un libro para leer. Así que lo más lógico que podía suceder cuando te cruzabas con un estudiante en Buenos Aires es que abras cualquier libro de un estudiante de Buenos Aires y adentro encuentres un boleto de colectivo. ¿Sí? Si algunos se acuerdan lo que eran los boletos de antes, ¿no? Ahora tarjeta magnética, ¿no? Pero antes era el boleto, papelito que te cortaba el chofer cuando subías y le pagabas con moneditas. ¿Sí? Entonces, el ejemplo que me gustaba usar a mí era este, ¿no? Que vos ponés el boleto adentro del libro, ¿sí? Y a donde vaya el libro va el boleto. No es que vos salís de tu casa y decís, che, voy a estudiar con vos y llevo el boleto del mes pasado. No, no. Vos te llevabas el libro, decías, llevo el libro. Pero dentro del libro, ¿qué iba? El boleto. Y si el libro se te caía dentro de un balde con agua, ¿qué pasaba con el boleto? Se mojaba. Y si por alguna de esas cuestiones el libro se caía en el fuego, ¿qué pasaba con el boleto? Se quemaba. En realidad vos no estás ni mojando ni quemando el boleto, estás mojando o quemando el libro, pero todo lo que está adentro sufre la misma suerte, ¿no? Bueno, eso es lo que pasa cuando nosotros nos escondemos en Cristo. Todo lo que vivió Cristo, lo vivimos nosotros. Si Cristo murió, nosotros morimos junto con Él. Si Cristo resucitó, resucitamos junto con Él, no para vivir nuestra vida, sino la de Él. ¿Sí? ¿Me entiendes? Si Cristo va para allá, nosotros vamos para allá. Si Cristo va para el otro lado, nosotros vamos para el otro lado. Y así nos movemos en Cristo. En Cristo somos, dice el apóstol Pablo, ¿no? ¿Me siguen? Todo eso es gracia. ¿Sí? Pero tenemos que morir. La cosa está en que muramos a nosotros mismos. Les leo un último pasaje, como un ejemplo nada más. Éxodo capítulo 12, versículo 13. Y si ustedes lo leen así nomás, perdón, al revés. Éxodo 13, versículo 12. Si ustedes lo leen así nomás, van a decir, bueno, pero ¿y esto qué tiene que ver con lo que venimos hablando? Ahora se lo explico. Dice, Dios está dando leyes al pueblo de Israel. Y le dice, todo aquel que abra la matriz será mío. ¿Sí? ¿Quién es el que abre matriz? El primogénito. El primogénito de una madre, el primogénito de un animal, lo que sea. El primero era de Dios, había de consagrarlo. ¿Sí? Después sigue diciendo, mira Moisés, si ustedes tienen un asno primogénito, duro de servicio y terco, tienen que hacer lo siguiente. En otra versión dice, si lo quieren rescatar, o sea, si no lo quieren perder, pues si tenés un asno, el asno te sirve para trabajar, con eso trabajás la tierra. Si no lo querés perder, dice, Dios le dice, rediman ese asno con la sangre de un cordero. O sea, en vez del asno, maten un cordero. Y si no quieren matar al cordero, quiébrenle el cuello al asno.
¿Qué está diciendo Dios ahí? Es uno de tantos ejemplos que nos aclaran esto otra vez, que sí o sí tiene que haber muerte. O se muere el que tenía que morir, o se muere alguien en representación de ese que se tenía que morir. El que se tenía que morir, ¿quién es? Porque yo pequé. Pero se murió alguien en lugar mío. ¿Quién se murió en lugar mío? ¿Sí? Entonces, nosotros vivimos en la vida de otro, en la vida de Cristo. Gracia, entonces, si alguien le pregunta, ¿qué es gracia? A partir de ahora ustedes van a decir, gracia es no morirse solo porque es el fin de todos, sino morirse en Cristo, escondido en Cristo, y permitir que Él resucite y viva su vida dentro de mí. Todo eso es gracia. Por eso gracia es una relación. Porque se trata de una relación que yo tengo que tener con Cristo. Porque la verdad es que yo me muero a mis deseos, a mis pasiones, pero yo sigo vivo. Ustedes me están viendo que hablo, que me muevo, sigo vivo. Entonces yo dependo de esa relación donde todo el tiempo le estoy diciendo al Señor, por favor, Señor, que se manifieste tu vida, no se manifieste lo mío, no mi pensamiento, no mis pasiones, no mi deseo, no nada, de lo mío nada, Señor, que sea lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo. Es una relación, todo el tiempo me tengo que mantener en intimidad con Él para que eso suceda. Entonces la gracia actúa. Si no, no sirve de nada. ¿Se entendió? Entonces, la gracia, nunca tenemos que decir que la gracia perdona la ofensa sin crucificar al ofensor. No lo digamos más. Porque gracia es destruir la fuente de agresión, pero matando al agresor también. ¿Sí? Es decir, no solamente la gracia destruye la ofensa, sino que destruye al ofensor también. Nosotros tenemos que morir. Gracia, como les puse ahí, la gracia no es la libertad para vivir nuestras vidas con la aprobación de Dios. No, Dios no aprueba que yo siga vivo. Dios no aprueba que yo siga vivo. Lo único que Dios aprueba es que Cristo viva en mí. ¿Se entiende? Por eso no necesito conocer a Cristo, sino cómo hago para que Él viva en mí. ¿Sí? Entonces la gracia de Dios es la libertad para perder nuestras vidas y hallar la vida de Él. Es llevar su yugo, su cruz, su muerte. Mateo 10:39 dice, el que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida a causa de mí, la hallará. Y los otros dos textos que les puse ahí dicen lo mismo. La única forma de encontrar la vida es muriendo a nosotros mismos. ¿Sí? Miren este, y con este terminamos. Dice el apóstol Pablo, pues ustedes han muerto a esta vida, y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Sí? O morimos, o morimos. O morimos por nuestra cuenta en algún momento, porque nuestra cabeza no va a dar, porque nos va a agarrar un surmenage, porque nos vamos a deprimir, porque nos vamos a suicidar, o porque alguien nos va a matar y terminamos en el lago de fuego. O decidimos hoy decir, no, yo muero a mi ego, a mi yo, a mi voluntad y me meto dentro de Cristo. El juicio yo lo quiero atravesar metido adentro de Cristo. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Cuántos aquí prefieren pasar el juicio que sí o sí viene a través de Cristo? Bueno, hay que morir para eso. ¿Quieren cerrar sus ojos para orar? Y que estos próximos minutitos sean simplemente para que vos confieses y declares a lo que vas a morir.
Necesitamos morir a nuestros pensamientos. ¿Vieron que tanto problema nos trae el pensamiento, no? Tanto problema nos trae. Entonces, ¿qué solución tenemos con los pensamientos? ¿Ir a terapia? ¿Ir a un retiro? Tengo que decirles que si solamente vamos a un retiro espiritual para saber qué hacer, cómo manejar nuestros pensamientos, eso se llama religiosidad. Ahora, si querés saber lo que Dios piensa, lo que Dios quiere de tus pensamientos, bueno, Él te dice, mátalos. Mátalos. Tus pensamientos no me sirven. Si matás los tuyos, yo pongo los de Cristo en tu mente, dice Dios. Nuestros recursos, tenemos que morir a nuestros recursos. La única forma en que Dios acepta tu billetera es calcinada en el altar del sacrificio, quemada. Entonces vos venís con tu billetera y Dios te mira y te dice, pero al final, ¿es con tus recursos o con los míos? No, no, Señor, te consagro mi billetera. Y Dios te dice, no, pero es que tu billetera no me sirve. No la quiero. O la quemás y usamos mis recursos, o seguí con los tuyos y verás hasta dónde llegás. Entonces, cuando morimos a nuestros recursos, Jesús resucita en nosotros y Él trae sus recursos. O sea, seguís manejando dinero, pero ya no es dinero que vos conseguiste, sino dinero que Dios pone en tus manos. Y si Él no quiere usar dinero, no usará dinero. Porque los recursos de Él no vienen de la tierra, vienen del cielo. Necesitas morir a tus recursos. Necesitas morir a tus deseos, a tus pasiones. ¿Cuántos de ustedes aquí son papás? ¿Cuántos papás hay? ¿Cuántos han jugado con sus hijitos, bebés? ¿Cuántos aquí son tíos y han jugado con sus sobrinos cuando eran bebés, chiquititos? ¿Abuelos? Bueno, si son padres, porque también son abuelos, ¿no? Pero vieron cuando tenemos a nuestros bebés chiquititos, y jugamos, todos hemos jugado a eso con nuestros hijos, ¿no? Que los levantamos hacia arriba y se matan de risa y los bajamos hacia abajo y se siguen riendo y después los balanceamos de un lado para otro, ¿no? Y corremos con ellos en brazos, corremos para allá y corremos para acá y ellos se matan de risa. En otras palabras, conducimos a nuestros niños a donde nosotros queremos. ¿Será por eso que Jesús dijo que para entrar al reino de los cielos hay que ser como niños? Porque claro, con un adulto es mucho más difícil, ¿no? Es más, nuestros mismos niños cuando van creciendo, ya 6 años, 7 años, algunos antes, ¿no? Ya es difícil levantarlo y balancearlo. Y llega un momento en que ya no podemos manejarlos más porque ya son muy grandotes, muy pesados. Insisto, ¿no será por eso que Jesús dijo que hay que ser como niño para entrar en el reino de Dios? Justamente para que Dios nos pueda manejar. ¿Y qué hace el niño? ¿Qué hacían sus hijos? Disfrutaban de la vida y se dejaban llevar. Sí, ya sé, a veces los míos también se ponían caprichosos y no querían ir, pero con el tiempo terminan entendiendo que lo que quiere papá es lo mejor. Y la chincha se le pasa y volvemos a jugar. Lo mejor que puedes hacer es esconderte en Cristo y ser como un niño en sus brazos, ser conducido como un niño en sus brazos. ¿Cuántos aquí le pueden decir a Dios, papá,
Quiero ser como un niño en tus brazos. Quiero que me manejes, quiero que me conduzcas. Que me levantes cuando vos creas que es necesario levantarme. Que me bajes cuando creas que es necesario bajarme. Que me lleves de un lado a otro. Que corras conmigo en tus brazos cuando hace falta correr. Que vayas despacio, como un niño. La gracia, dijimos, es una relación como de un padre a un niño, donde todo lo que vive el niño lo vive por su papá. No tiene experiencias propias ajenas a su padre. Que la palabra que esta noche hemos soltado, Padre, sea asimilada por nuestro corazón, por nuestra mente, y podamos entender que no hay forma de escapar de la muerte. Y que si solamente recibimos a Cristo para poder ser salvos del juicio, somos unos religiosos bárbaros. Y que de todas formas la condenación está sobre nosotros y nunca podremos crecer en la gracia y abundar en las riquezas de la gracia, como nos enseña el apóstol. Que nuestra mente, que nuestro corazón entiendan que la única forma es muriendo en Cristo a nosotros mismos, para que Cristo resucite en nosotros y así se haga evidente la gracia de Dios en nuestras vidas. Que entendamos que no podemos juguetear con el pecado escudándonos detrás de una falsa gracia. Que hoy entendamos que el seguir pecando, simplemente pidiendo perdón cada tanto, es pura religiosidad que solamente te hará recordar a aquellos fariseos que te terminaron crucificando. Perdona nuestra ignorancia, perdona, Señor, nuestra actitud. Y hoy volvemos a declarar que queremos estar muertos en Cristo Jesús. Y que se empiece a manifestar en nosotros la resurrección de Cristo. Que nos empecemos a dar cuenta que ya los pensamientos que circulan por nuestra mente ya no son nuestros. Que en algún momento nos asombremos y nos gocemos porque esto que está pasando por mi cabeza, esto no es mío. Yo nunca pensaría así, claro, porque empiezan a surgir los pensamientos de Dios. Que las palabras que salen de mi boca ya no son las mías, son las de Dios. Que las fuerzas que hay en mí no son las mías, son las de Cristo. Y así, Señor, con todo, porque en todo queremos y necesitamos experimentar la vida de Cristo. Y que en algún momento podamos decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Quizás ahora estamos entendiendo por qué Pablo, después de convertirse, estuvo tantos años sin aparecer en escena. Probablemente tú le estabas enseñando lo que significa morir, para que cuando él se ponga a trabajar, no trabaje en sus fuerzas, sino en las tuyas. Y en algún momento entonces poder decir, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. ¿Cuántos pueden orar conmigo y decir así? Yo me propongo hoy que de aquí a poco tiempo yo también voy a decir, como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Yo me propongo que de aquí a poco tiempo los que me ven no me vean como siempre, sino que ellos mismos digan que están viendo a Cristo en mí. En el nombre de Jesús.